Voilà, en otro lado, ¿no? Me teletransporté. Tengo como un power. No, mentira. Eh, Cambiamos de escenario. No, pensaba porque si a mí me hubiese gustado nacer con un poder sería el de la teletransportación. Entonces de pronto uno cierra los ojitos y dice, en París, en una isla en el Caribe, ¿no? ¡Ping! Que aparece ahí. ¿Se imaginan? ¡Qué lindo! No, me trajeron mis dos piecitos. ¿Qué va a ser? Bueno, volvamos. Después de teletransportarme. Nos habíamos quedado en ontogénesis y filogénesis. Y habíamos dicho que, que Tótem y Tabú es la explicación macro de cómo surgen las sociedades, y habíamos dicho que el complejo de Edipo explica el surgimiento del sujeto, en tanto que los dos tienen de conexión la instalación de la ley del incesto como ley que rige, y a partir de ahí se ordena todo lo demás. Bueno, los textos de Freud, igual que los de Lacan, siempre tienen un texto anterior o un autor anterior que inspira, ¿no? Por eso cuando yo elegí este capítulo de Tótem y Tabú, que es el que yo les envié, que es el capítulo 4, en el punto 7, fíjense que ahí vamos a tomar una referencia de Darwin, ¿no? Y dice, en estas tribus habría existido originalmente un padre muy particular. Es un padre todopoderoso, es un padre fuerte, es un padre que está empoderado, es un padre de una horda primitiva, la horda. Uno piensa en horda y es como, ¿no? La horda primitiva. Y este padre es muy agresivo con sus hijos varones. ¿Por qué especialmente con los hijos varones? Porque cuando estos hijos crecían, eran expulsados del clan. ¿Y por qué eran expulsados del clan cuando crecían? Porque estaban ya en edad de merecer. Y para que. Y como este padre era muy celoso de las mujeres del clan, y las mujeres eran solo para él, es decir, su mujer y sus hijas eran solo para él, sus hijas eran para él, y cada uno se guardaba a su hija. Los hijos varones no tenían posibilidad de acceso a esas mujeres, a ninguna de esas mujeres de los clanes. Entonces eran expulsados, eran echados al destierro o eran asesinados. Un padre severo, violento, que hacía uso y abuso de su poder. Pero un día estos hermanos en el destierro se cansan de esta situación, se cansan de este destrato, de este maltrato, y deciden unirse en un fin. Ese fin va a ser matar al padre. Cansados de digamos, hay un hastío por esta situación, entonces se juntan, se complotan y matan al padre. Pero tenían una característica, que es que eran caníbales. Entonces se devoran al padre después de muerto. Esto trae el surgimiento de las fiestas, va a decir Freud. ¿Por qué? Porque el festejo, después de esta situación, de este asesinato y devoración, hay júbilo, porque hay festejo. Se juntan a comer y a beber y hay fiesta. Y esto, dice Freud, da origen al sentido de las festividades, que es que la fiesta es exceso, y es exceso de comida, es exceso de bebida, ¿no? Todos los sin límites están permitidos en la fiesta. Bueno, esto es lo que relata Darwin. Ahora, ¿con qué lo va a enganchar Freud? Él va a hacer como una asociación a esto, que va a explicar el surgimiento de las religiones, yo ahí no me metí, y va a explicar el surgimiento de las sociedades. Por ahí voy yo.
Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ¿cómo va a explicar el surgimiento de las sociedades? Bueno, nosotros vamos a hacer pares para entender. Vamos a hacer un par de parricidio y totemismo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo a partir del parricidio surge el tótem. Vamos a hablar de amor y de odio, los dos sentimientos que son base en la fundación subjetiva. Y vamos a hablar de exogamia y prohibición del incesto o exogamia, endogamia, porque la endogamia surge justamente cuando se instala como ley que nos va a regir la prohibición del incesto. Bueno, iniciemos con parricidio y tótem y surgimiento del tótem. Fíjense que acabamos de contar un poco la historia de lo que habría surgido originalmente en estos clanes. ¿Qué pasa luego del asesinato al padre? Van a suceder varias cosas. Primero, es que el tótem va a ir al lugar del padre. Fíjense este recorte que yo les hice. Dice Freud en el punto 7. Un proceso como la eliminación del padre primordial por la banda de hermanos no podía menos que dejar huellas imperecederas en la historia de la humanidad y procurarse expresión en formaciones sustitutivas, tanto más numerosas cuanto menos estaba destinado a ser recordatorio en el mismo. Es decir, que ahí donde el padre muere, se lo hace surgir. ¿En dónde? En el tótem. ¿Y qué es el tótem? Un animal del cual uno supone que desciende. Es decir, que Freud empareja el surgimiento del tótem con la muerte del padre. ¿Sí? Bien. Algo que yo les escribí acá, que me interesa mencionar, es que los hermanos matan juntos al padre. ¿Y qué pasa cuando la masa trabaja junta? Un poco se disuelve la culpa. Esto se ve muy bien en psicología de las masas y análisis del yo. Pero fíjense que yo acá un poco les traía esto también porque cuando la masa se mueve, es difícil ubicar ahí cuál es el responsable. Por eso no es que hay un hermano, sino es la horda de hermanos que vuelve y matan al padre. De a uno no se animan, en masa sí, vieron que a veces en masa nos envalentonamos. Muy bien, amor y odio. El amor y el odio están en la base de nuestra constitución. Por eso al padre hay como una parte de uno que lo ama y una parte de uno que lo odia. Y cuando prima una, no prima la otra. Entonces podríamos imaginar que en el principio había un amor al padre. Después, cuando el padre los echa, ellos están enojados, por eso prima el odio. ¿Y qué pasa con este odio? Hace que actúen en parricidio, es decir, cometan el homicidio que se llama parricidio cuando matan al padre, se lo coman, pero ¿qué pasa cuando se lo comen al padre? Hay un brote de ese amor. El brote de ese amor es la culpa. Entonces surge primero la culpa por haberlo matado, que tiene su origen en el amor al padre. ¿Por qué? Porque muchas veces uno ama y odia al mismo tiempo. Por ejemplo, eso se ve a veces con los hijos. ¿No les pasa que los quieren? ¡Ay! Uno le dice, te mataría. Pero en realidad hay un amor muy grande por ellos. Solo que hacen cosas que a uno le da tanta bronca que dice ese tipo de cosas. Sí, es normal, chicos. A veces uno tiene unas broncas terribles, ¿no? Justamente esas broncas terribles son porque hay un gran amor y uno espera mucho a veces del ser amado. Bien. Exogamia y endogamia. Una vez que el padre está muerto, los hijos se dan cuenta que
practicar la endogamia, es decir, que ahora ellos puedan estar con su madre y con sus hermanas, los ubicaría en el lugar del padre. Y nadie quiere ir a ese lugar de este padre primordial, de este padre que los hijos han matado y devorado. Entonces, de algún modo, se instala la ley del padre. Fíjense que primero tenemos un padre que podríamos ubicar en la cuenta de Lacan como un padre imaginario, pero que una vez que los hijos piensan cómo se van a manejar, dicen, la endogamia no. Instalemos la ley de papá. Prohibámonos nosotros, a mamá y a nuestras hermanas. Instalemos esa ley y salgamos a buscar afuera del clan cómo constituir una nueva familia. Instalemos nosotros la ley de papá. Instalemos la prohibición del incesto. Traigamos como nueva modalidad la endogamia. Entonces, nadie quiere quedar en el lugar del padre. Además, se dieron cuenta que no era efectivo porque todos terminaban matándose finalmente. Y era mejor ir a buscar afuera, que el intercambio de mujeres esté afuera. Por eso yo cuando arranqué el primer video dije que íbamos a pensar un poco cuál es la función de las mujeres, ¿no? Cómo a partir de nosotras eso se articula. No. Mejor articulemos con ellas afuera. Preservemos esto y afuera, las mujeres. Entonces, endogamia, exogamia. Y surge así la primera regulación que ordena el modo de vincularnos con el otro sexualmente. Quedan prohibidas algunas mujeres y las de afuera permitidas. ¿Sí? Bien. Fíjense los que les escribí al final. Al inicio de la clase les decía, a nivel filogenético, está la organización totémica. Por efecto del parricidio, hay un contrato con el padre muerto, orientado por la culpa. Esto lo vamos a ver reeditarse a nivel individual en el complejo de Edipo, a nivel ontogenético. ¿Ven? Entonces, como les decía, al final del otro video y al comienzo de este, la ley del incesto, la ley de la prohibición del incesto ordena los vínculos y permite que una sociedad se funde como tal. Bueno, este es un texto que a mí me encanta, espero que a ustedes también les haya gustado. Nosotros la semana que viene, saben que no tenemos video, que tenemos un Zoom, tenemos 2 Zoom. Así que, bueno, nos estaremos viendo por primera vez. Ustedes me ven a mí siempre, yo no los veo nunca, así que les voy a ver la carita la próxima semana. Así que les mando un besito y, bueno, guarden preguntas para la semana que viene, piensen qué cosas, qué dudas tienen, qué les gustaría preguntarme. Y bueno, yo trataré de estar a la altura de las circunstancias. Les mando un besito.